revelado la increíble transformación de una joven abusada en busca de venganza y amor del CEO. En las polvorientas calles de Iztapalapa, María era la chica que todos conocían, pero a pocos les importaba realmente. Criada en una familia de luchadores, su madre, una costurera, le enseñó a nunca rendirse. Pero los sueños de María eran grandes y la realidad, dura. Todos los días era un recordatorio de lo que no tenía: oportunidades, reconocimiento, amor tal vez. Sin embargo, su corazón guardaba un fuego, el deseo de escapar, de encontrar un lugar donde su espíritu pudiera volar. Una mañana cualquiera, mientras cortaba tela en el taller, sus ojos se encontraron con Alejandro. Él, un CEO de una famosa marca de moda, iluminó la sala con su presencia. Sus ojos mostraban determinación y poder, ella, solo una joven que había vivido entre trapos y costuras. Ese instante fugaz, un destello de posibilidades, hizo que su mundo se detuviera. La electricidad del momento la sacudió. Ella sentía que era más que una simple trabajadora, que un sueño estaba a la altura. Podría ser su propia historia de transformación. Con el paso de las semanas, el destino tejió caminos inesperados para ellos. En cada evento de moda al que asistía, él estaba allí. Las miradas se tornaban más intensas, las conversaciones más divertidas. Alejandro parecía fascinado por la autenticidad de María, su fuerza y su lucha diaria. Pero, en su interior, María se debatía entre el amor y la lealtad a su madre, quien le recordaba constantemente que debía permanecer en su lugar y no dejar que el deslumbrante mundo del más allá la consumiera. Una noche, en todo su esplendor, comenzó a tormentear con una intensa lluvia. María salió a pensar. A medida que se perdía en sus pensamientos, el sonido de su celular interrumpió la quietud. Un mensaje de Alejandro llenó de sorpresa su corazón: ¿te gustaría salir a cenar? El cielo oscurecido se iluminó por un instante, pero a su vez, la carga del deber la abrumó. La determinación de su madre resonaba en su mente, como un eco distante. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. María decidió ir a esa cena. La noche transitó entre risas y miradas cómplices, hasta que la tormenta máxima se desató cuando un secreto sangriento salió a la luz. Alejandro tenía un pasado oscuro que conectaba con su dolor. Esa revelación la desgarró. Sus sueños de amor se desdibujaban ante el dilema de la justicia y el perdón. ¿Podría confiar en él cuando su propia familia había sido víctima de mentiras y manipulación? La historia que había construido alrededor de sus vidas estaba en las ruinas. El aire se volvió denso con las sombras de su elección. La pregunta se hizo eco en su cabeza: ¿perdonar o buscar venganza? Con su corazón dividido, la vida de María pendía de un hilo, y su siguiente paso moldearía no solo su destino, sino también el de aquellos a quienes amaba. ¿Logrará encontrar la redención a través del amor o se dejará llevar por un oscuro camino de rencor? Las luces de Iztapalapa parpadeaban como incertidumbres en su camino a seguir. Con el corazón latiendo desbocado y una mezcla de emociones que la consumía, María dejó el restaurante con la mente hecha un torbellino. La calle estaba desierta, el sonido de la lluvia resonaba como un eco distante de su confusión interna. La imagen de Alejandro, su risa y su mirada intensa, se entrelazaba con la revelación que había recibido, un pasado que nunca imaginó que estaría tan cerca de su propia historia. Mientras caminaba bajo la profunda oscuridad que la rodeaba, sus pensamientos se afirmaban como sombras. ¿Cómo un hombre tan carismático podría cargar con un secreto que literalmente la desgarraba? La traición de su propia familia la había mantenido siempre en guardia. El trauma y el miedo le corrían por las venas. La vida de María había sido siempre una lucha, arrancándole cada pedazo de confianza que intentaba reconstruir. Ahora, ante un futuro prometedor, ese temor resurgía, ahogando las posibilidades de un amor verdadero. La tormenta siguió arremetiendo sobre su piel cuando se sentó en un banco del parque.
Las gotas caían pesadas, empapando no solo su vestido, sino también sus dudas. ¿Qué haría mi madre?, se preguntó con tristeza. Ella siempre había dicho que el amor era un lujo que las mujeres de su entorno no podían permitirse. Pero Alejandro era diferente, ¿no? Con un profundo suspiro que parecía querer liberar su alma, aspiró el aire frío. Las memorias de su infancia la arrastraban, el silencio en la casa, el desasosiego de su madre. En su mente, las palabras de su madre resonaron con fuerza, pero también lo hizo un pequeño susurro de esperanza que había comenzado a florecer desde que Alejandro había entrado en su vida. Quizá dio una chance al amor, no solo por ella, sino por todo lo que existía en su interior que anhelaba liberarse. Mientras contemplaba el paisaje desolado, un sonido familiar interrumpió su ensueño. Era su celular. Un mensaje. La luz de la pantalla iluminó su rostro. Sé que la cena fue difícil. Quiero hablar más. ¿Puedes verme mañana? El corazón de María dio un vuelco. Ella debería rechazarlo, mantener la distancia. Pero su mente rebelde, esa que había comenzado a soñar, la instó a aceptar. Sin embargo, sus miedos volvieron a amenazar su resolución. ¿Y si se encontraban de nuevo? ¿Y si el pasado oscuro de Alejandro se interponía una vez más? La chispa de la esperanza que había comenzado a arder en su interior se sentía como un juego peligroso. Pero quizás, solo quizás, era el juego que necesitaba, decidida a cambiar el rumbo de su vida. Sus dedos empezaron a teclear sin pensar. Mañana. A la misma hora. Envío. Al día siguiente, cuando María llegó al lugar acordado, la adrenalina en sus venas la hacía temblar. El eco de los pasos resonaba en sus oídos mientras se acercaba a la mesa, gotas de angustia en su pecho. Pero al verle la sonrisa al alzar la vista, pudo sentir que una parte de ella podría perdonar, ¿o no? Las palabras brotaron de sus labios, hablando de traumas, decisiones y sueños perdidos. Pero Alejandro, imperturbable, escuchaba con empatía, compartiendo también sus heridas. Era un baile de vulnerabilidad y a cada confesión, la distancia entre ambos parecía reducirse. Pero, de repente, detrás de él, una figura conocida se asomó. Era un rostro que María jamás había querido ver de nuevo. Un rostro que le recordaba su pasado y la razón de su dolor, su hermano mayor, el culpable de sus pesadillas. ¿Qué está pasando aquí? La voz de su hermano cortó el aire como una cuchilla. La atmósfera se volvió tensa nuevamente. María se quedó paralizada, sintiendo que todo podría desmoronarse de nuevo. La vida que había comenzado a imaginarse nuevamente en los brazos de Alejandro estaba a punto de estallar en 1000 pedazos. La historia de María estaba tomando un camino inesperado. ¿Podría enfrentar el dolor del pasado que tanto había querido olvidar? ¿Y qué decisiones tomaría ahora que su hermano había regresado a su vida? Las luces de Iztapalapa parpadeaban una vez más, marcando el inicio de una batalla que tal vez nunca imaginó enfrentar. El aire se volvió frío, como si el tiempo se detuviera en ese instante. Los ojos de María se encontraron con los de su hermano, y en ese cruce, cantidades de recuerdos y sentimientos se desbordaron. La confusión se apoderó de ella, mientras un hilo invisible la atraía a un pasado que había jurado olvidar. No podía permitir que su hermano, el responsable de su sufrimiento, arruinara este momento tan frágil con Alejandro. ¿Qué haces aquí? María forzó las palabras a salir, aunque se sentían como si pesaran toneladas. Alejandro giró su cabeza para mirar a su hermano, la sorpresa visible en su rostro. Era un choque de mundos, un choque que iba más allá de la tensión familiar. Escuché que ibas a estar aquí y no podría dejar pasar la oportunidad. El hermano se acercó, la soberbia en su voz era palpable. Sus ojos, oscuros como la noche, lanzaban destellos de desafío y aprensión por igual. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La última vez que estuvo cara a cara con él, había sido un día marcado con gritos y lágrimas. La herida en su interior aún palpitaba y se sintió insegura, como si cada paso que daba pudiera llevarla a caer en su red de dolor nuevamente. ¿Tienes algo que decirme después de todos estos años? La rabia se podía oír en su voz, como un tambor que late con fuerza. Su hermano sonrió, un gesto frío que hizo que el aire se volviera más denso. Solo quiero que entiendas que he cambiado.
Estaba confundido entonces, pero ahora sé lo que quiero. María apretó los puños bajo la mesa. La ironía de escuchar esas palabras de quien le había hecho tanto daño la llenaba de indignación. ¿Y qué es exactamente lo que quieres, Jorge? Alejandro, al ver la tensión escalando entre ambos, decidió intervenir. Creo que este no es un buen momento para, comenzó a decir, pero fue interrumpido por Jorge, que dirigió su mirada hacia él, despectiva y agresiva. ¿Y tú quién te crees para interferir en lo que no te importa? La voz de Jorge era un trueno, ruidoso y explosivo. El silencio invadió el espacio. María sintió el sudor frío descender por su frente, el pánico a flor de piel. Si algo había aprendido, era que no podía permitir que los hombres decidieran por ella, tampoco podría ser víctima de su historia otra vez. Esto no es solo entre ustedes. Estoy aquí, y tengo derecho a decidir qué hago con mi vida. Con cada palabra, su tono se tornaba más firme, y su mirada se volvía más segura. Sentía la fuerza de toda una vida de sufrimiento, emergiendo como un fuego que ardía con renovada intensidad. María respiró hondo, visualizando la salida que desde hacía mucho tiempo había deseado encontrar. Podría finalmente liberarse del pasado que su hermano representaba, al igual que abrazar el amor que intentaba florecer con Alejandro. Las preguntas azotaban su mente, pero una solamente destacaba. ¿Podría realmente dejar ir el dolor y avanzar hacia la felicidad? La atmósfera seguía tensa, pero un cambio se sentía en ella. Una fortaleza nacía de su interior, como el renacer de la primavera después del invierno más feroz. Direccionar su mirada al horizonte, sin el temor de lo que pasara a su alrededor, era un deseo ardiente. «Hoy no te permitiré que impidas mi felicidad», afirmó María, desafiando a su hermano, sin importar el temor que anidaba en su corazón. Alejandro sonrió sutilmente, un gesto que ella interpretó como una aprobación silenciosa. Y justo cuando pensaba que podría tener el valor para enfrentar a su hermano de nuevo, el teléfono de Jorge sonó, rompiendo el túnel de tensión con un sonido inesperado. «Lo siento, tengo que tomar esto», dijo su hermano, retrocediendo unos pasos mientras miraba la pantalla, visiblemente frustrado. Al ver esa oportunidad, María sintió que debía actuar antes de que se desvaneciera una vez más Alejandro. Aún incrédulo, le susurró: «¿Vamos a dejar que se interponga entre nosotros?». María supo que podía perderlo todo, pero también que esta era su oportunidad para ser libre de las cadenas que la ataban. A medida que Jorge se alejaba, tomando la llamada, María sintió una mezcla de miedo y emoción. «Sí, quiero hablar», repitió, más para sí misma que para Alejandro, que estaba al borde de hacer una declaración. Pero antes de que pudieran continuar, el hermano volvió, y su rostro ya no lucía el mismo. Algo en su expresión sugería que tal vez más secretos estaban a punto de salir a la luz, ecos del pasado que podrían cambiarlo todo otra vez. ¿Qué revelaciones harían temblar el ya frágil mundo de María? El teléfono de Jorge sonó con insistencia, un eco agudo en medio de la confusión que reinaba entre los tres. Su rostro había pasado de la sorpresa a una mueca de preocupación en cuestión de segundos. La presión en el aire aumentó, algo en su actitud oscura hacía que María se sintiera en la cuerda floja. Como si estuviera en el borde de un abismo, María se sentó erguida, la incomodidad desplazándose a una mezcla de preocupación y determinación. Aunque su hermano había llamado la atención, ella no podía dejar que su público se convirtiera en un obstáculo. La inercia de su historia, esos fantasmas del pasado que la habían acechado incansablemente, parecían curvarse por un instante, listos para desvanecerse. «¿Quién está en la línea?», preguntó María, parpadeando con atención. La idea de que un simple teléfono pudiera contener la verdad que había estado evadiendo durante años la asustaba, así como le prometía el poder mínimo que necesitaba para actuar. Jorge la miró de reojo mientras respondía al llamado, casi como si ella no existiera. Sintió la urgencia en el tono de voz de su hermano, la preocupación que se filtraba en cada palabra. Aunque intentó escuchar con atención, no podía entender bien lo que se decía. El murmullo era una cortina opaca que solo la aislaba más. «¿Por qué no me dijiste que estabas aquí?». «Necesitamos hablar». Ahora María sintió que sus nervios se crispaban mientras miraba a Alejandro. Él le devolvía la mirada con una mezcla entre preocupación y estímulo, como si le estuviera diciendo que no estaba sola, que había una salida.
Un susurro de esperanza se encendió en ella, junto con la resoluta determinación de no dejarse arrastrar por su hermano una vez más. Sin embargo, Jorge parecía realmente alterado. Las líneas de su cara se fruncieron en preocupación, destacando esa dureza que siempre había estado presente. «No es solo mi vida, esto también te afecta a ti», le escuchó decir, un aviso que resonó como un trueno entre las nubes oscuras. «¿Qué significa eso?», murmuró María más para sí misma que para Alejandro, aunque él le tomó la mano en un gesto reconfortante. La inestabilidad del ambiente se transformó en un sutil empatía que pasaba entre ellos, como si se pudieran entender a través de miradas. «Deberíamos salir de aquí», sugirió Alejandro suavemente, convencido de que el aire se volvía cada vez más espeso con la conversación. Pero María se sentía en un tira y afloja. El deseo de huir de la situación era fuerte, pero la curiosidad la mantenía amarrada a ese lugar. Justo en ese instante, Jorge colgó. La expresión en su rostro ahora reflejaba una inquieta incertidumbre que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de María. «Tienes que entender que hay cosas que no sé cómo lidiar», dijo su hermano de manera inusualmente vulnerable. «No he cambiado del todo, pero necesito que me escuches. Hay una razón por la que estoy aquí». «¿Y qué razón podría ser?», María cuestionó, sintiendo como su corazón vibraba con el miedo y la expectativa. Podía vislumbrar que aquel enfrentamiento no sería sencillo. Una parte de ella quería que todo terminara de una vez, pero otra parte del corazón deseaba saber qué secretos su hermano mantenía bajo llave. «Lo que revelaré hoy podría cambiarlo todo», Jorge titubeó, como si le pesaran las palabras en la boca. El golpe de la incertidumbre resplandecía en el aire, cargando el momento con una energía palpable. María sintió el tiempo detenerse nuevamente mientras esos ojos oscuros la buscaban con intensidad. ¿Qué podía haber detrás de esa súbita confesión? ¿Sería la redención que había esperado o un nuevo dolor a la vista? Y en ese instante, su mente se llenó de preguntas, el oscuro pasado volvía a acechar, y la posibilidad de que las sombras de su hermano pudieran desvelar más de lo que jamás habría querido escucharse hacía aterradora. «Solo hay una manera de averiguarlo», pensó María, tratando de aprehender la incertidumbre que la rodeaba y justo antes de que Jorge pudiera dar su siguiente paso, el aire en la habitación vibró con una revelación inminente. «Tienes que prepararte para lo que viene», susurró Jorge, desencadenando un nuevo ciclo de angustia y expectativa en ella. ¿Qué es lo que realmente significaba esa frase? La tensión quedaba latente, y María supo que una tormenta de revelaciones estaba por desatarse, listas para cambiarla a ella y a todos a su alrededor. ¿Podría enfrentarse a este nuevo desafío sin perder lo que había ganado, ese amor incipiente de Alejandro, ese rescate personal que tanto anhelaba? La próxima verdad prometía ser destructiva, y el tiempo se apresuraba hacia lo inevitable. ¿Qué misterios se esconderían en esa conversación que definiera su vida? El silencio se hizo denso, casi táctil, en la habitación. María sintió como el aire se estrujaba en su pecho, haciendo que le costara respirar. La mirada de Jorge era intensa, y en un momento, sus ojos se llenaron de vulnerabilidad. Era un espejismo alejado del hermano autoritario que solía conocer. «Lo que tengo que contarte», comenzó, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. «Vamos, Jorge», dijo María, forzando la voz a salir más firme. «Dime de una vez qué pasa. Estoy cansada de las evasivas». Alejandro se movió junto a ella, su presencia parecía anclarla cuando las tormentas comenzaban a desatarse. La conexión entre ellos se sentía como un puerto seguro en medio del caos emocional que la rodeaba. Antes de que Jorge pudiera responder, María sintió el impulso de interrogarlo. «¿Qué es tan importante que me afecta a mí? ¿Qué has hecho?». Jorge apretó los labios y, al instante, se sintió como si estuvieran ante un jurado en una sala de juicio. «No se trata de lo que hice. Se trata de lo que ocurrió, de lo que aún puede suceder si no tomamos acción». María frunció el ceño. Su mente giraba como un torbellino. ¿Acción? Su corazón latía desbocado al pensar que podía haber algo más que simples secretos del pasado, una amenaza inminente quizás. ¿Se trata de algo peligroso?, Alejandro preguntó, dejando en claro que también él estaba implicado en esta conversación.
Las manos de María se entrelazaron con las de él, buscando consuelo y equilibrio, como si su conexión pudiera hacer frente a cualquier tormenta que se avecinara. Jorge respiró hondo. Su mirada se endureció de nuevo. Tienes que escucharme sin juzgar. Hay personas que han hecho cosas. Se detuvo un segundo, sus ojos lidiando con el peso de los recuerdos. Cosas que están ligadas a nuestro pasado. A nuestra familia. Y ahora esa sombra se cierne sobre nosotros. Las palabras de Jorge se desplegaron como flashes de una película antigua. Imágenes de una vida que había intentado dejar atrás, que pensó que podría haber superado. ¿De qué hablas? ¿Qué sombra? La desesperación se colaba en su pecho y su voz tembló. Mi vida yace sobre hilos peligrosos. Quizás tú no lo sepas, pero hay personas que creen que aún tengo deuda con ellos, su hermano respondió. Su tono un equilibrio inestable entre miedo y desafío. María sintió que se le apretaba el estómago. ¿Qué tipo de deuda? ¿Te has metido en problemas de nuevo? No estoy hablando de mí. Estoy hablando de ti, de nosotros. Si no hacemos algo, la sombra puede arrastrarte a ti también, Jorge insistió, sus palabras resonando como un eco, una advertencia de lo que estaba por venir. El pánico comenzó a asomarse en el rincón de su mente. María se sintió presa de un dilema interno. La relación de confianza que había tratado de reconstruir con su hermano frente al conocimiento de que él seguía enredado en un mundo oscuro. ¿Qué necesitas que haga?, logró preguntar, casi abrumada en su búsqueda de la certeza. Hay un lugar donde más verdad se esconde. Una serie de pruebas que necesito que encuentres para ayudarme. Pero es arriesgado, muy arriesgado, Jorge contestó, y el temor iluminó su rostro. Tendrás que estar lista para enfrentar cosas que desearías no haber descubierto. Una parte de María quería decir que no, retirarse y quedarse en la confortante normalidad que había empezado a construir. Pero otra parte de ella, la parte que había lidiado con sus propios demonios, sabía que no podía ignorarlo. Dime dónde está. La revelación de lo oscuro, lo desconocido, las posibilidades de venganza, la justicia más allá de las palancas familiares, todo eso giraba en su mente. ¿Estaba lista para enfrentarse a los ecos del pasado que la perseguían? No te lo va a poner fácil, pero esto podría cambiarlo todo. Jorge dijo con un tono de súplica. Las palabras resonaban como un llamado, la adrenalina comenzaba a bombear en sus venas. María ahora sabía que no había vuelta atrás. Era un punto de no retorno, y justo cuando el ambiente quedó impregnado de la gravedad de las decisiones. A tomar, el teléfono en la mesa vibró nuevamente, sacudiendo la tensión como si fuera un aviso de lo inevitable. ¿Y si es la última oportunidad?, se preguntó María, sintiendo como la curiosidad y el miedo coqueteaban peligrosamente en su pecho. Un escalofrío la recorrió al pensar en la próxima jugada que tendría que hacer. La vida tal como la conocía podría cambiar drásticamente, y en ese instante supo que se enfrentaría a un dilema que podría definir su camino por siempre. ¿Estás lista?, le preguntó Alejandro, rompiendo brevemente su cadena de pensamientos. Sí, dijo María, aunque no estaba segura de lo que eso implicaba. Pero había una llama encendida, y sabía que la verdad tenía un precio, y estaba dispuesta a pagarlo. ¿Cuál sería el costo final de descubrir lo que realmente se escondía detrás de la manipulación familiar? Las sombras del pasado pronto tendrían que enfrentarse con las luces de su nuevo futuro. María tomó el teléfono en sus manos, observando la pantalla como si pudiera descifrar el mensaje oculto que temía leer. El pulso aumentaba en sus muñecas y la ansiedad comenzó a nublar sus pensamientos. ¿Quién podría estar llamando en este momento tan crítico? ¿Sería el vínculo que podría cambiarlo todo? Contesta, insistió Alejandro, su voz casi un susurro, pero firme. Era el empuje que necesitaba, y María, con un movimiento decidido, presionó el botón de respuesta. Hola, dijo, intentando mantener la calma, pero la inquietud se percibía en su voz. Del otro lado, una voz grave y desconocida resonó. María, necesitamos hablar. Es sobre Jorge. Un escalofrío la recorrió al escuchar el nombre de su hermano, y la tensión en el ambiente aumentó. Es fundamental que lo sepas todo, antes de que sea demasiado tarde. Los ojos de Jorge se ampliaron con preocupación mientras escuchaba, y Alejandro se inclinó hacia ella, intentando captar cada palabra.
¿Quién eres? ¿Qué quieres? María preguntó, intentando mantener la firmeza. No estaba en el estado mental correcto para lidiar con más sombras del pasado. Soy alguien que puede ayudarte a entender lo que está en juego. Tienes que salir de ahí. Ahora. La urgencia en la voz de la persona del otro lado la hizo sentir que el tiempo se cerraba a su alrededor. Ellos están más cerca de lo que piensas. María sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. Las palabras se quedaban atrapadas y su mente corría a 1000 por hora. ¿Quiénes son ellos?, pensó. La imagen de la vida tranquila que había comenzado a construir se desvanecía rápidamente, reemplazada por un paisaje lleno de sombras amenazantes. ¿Dónde estás?, preguntó, incapaz de ocultar la inquietud que le envolvía. En la casa de los Márquez. Pero cada segundo que pasa, estamos más expuestos. La voz continuó, necesito que lleves a Jorge contigo. Un coche nos estará esperando en la esquina. Es la única forma de mantenerlos a salvo. Sin saber si debía confiar en ese extraño, algo en su interior la instó a actuar. Miró a Jorge, su hermano, cuya mirada de miedo se había transformado en una mezcla de culpa y determinación. Esto es real, ¿verdad?, le lanzó, como si la veracidad de la situación dependiera de su respuesta. Jorge, con el rostro más pálido que nunca, asintió. No sabemos en quién confiar, pero lo que está sucediendo es peligroso. Tenemos que ir. ¿A dónde?, Alejandro preguntó, adaptándose a la intensa atmósfera, su mano aún presionando la de María. A donde el pasado nunca debería habernos llevado, respondió Jorge, llenando la sala con un sentido de resignación que caló hondo. María sintió que el tiempo se aceleraba, la decisión estaba ante ella como un abismo oscuro. Podía optar por ignorar la advertencia, seguir con su vida y buscar la normalidad que tanto anhelaba. Pero sabía, en el fondo, que eso no era posible. Su lealtad hacia su familia, incluso a costa de su propio bienestar, estaba a punto de ser puesta a prueba. Vamos a ir, pero tengo que saber todo, cero secretos, sentenció María, desbordando férrea determinación. La realidad de lo que estaba a punto de hacer la hacía sentir vulnerable, pero había un fuego dentro de ella. En medio del caos emocional, sonó el toque del timbre, resonando en la habitación como un retumbar ominoso. Jorge intercambió miradas con ella y Alejandro, indicándole que eso podía marcar el cambio en su vida. Con un nudo en la garganta, María respiró hondo, dispuesta a dar el siguiente paso incluso con los temores acechando como sombras. Lo que sea que tengamos que enfrentar lo haremos juntos, dijo ella, llena de fuerza y resolución, mientras se dirigía hacia la puerta, sabiendo que cada paso la acercaba a una verdad que buscaba y temía al mismo tiempo. Al abrir la puerta, el invierno de la noche los envolvió, pero la antorcha de la determinación iluminó su camino hacia lo desconocido. ¿Qué revelaciones se desatarían al cruzar ese umbral? ¿Serían capaces de desembarazarse de las cadenas de su pasado o el futuro reservaría aún más sorpresas? Estamos listos, finalizó María, el eco de sus palabras desvaneciéndose en el viento helado, mientras el coche esperaba silenciosamente en la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, presintiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Al dar el primer paso, se preguntó si realmente estaba lista para lo que les esperaba. La noche era densa, como si el propio cielo les advirtiera que el camino que habían elegido no sería fácil. Cada paso que María daba hacia el coche la llenaba de corazones contradictorios. El miedo y la esperanza bailaban entre su pecho y su mente. Jorge y Alejandro le seguían de cerca, sus respiraciones unidas en un compás tenso. Cuando llegaron al coche, una furgoneta oscura los esperaba con las luces apagadas. Una figura se asomó desde la ventanilla, un hombre de rostro serio. ¿Eres María?, preguntó, su voz grave apenas audible. María asintió, sintiendo una mezcla de alivio y desconfianza. El tiempo apremia, continuó el hombre, mirando a su alrededor antes de abrir la puerta trasera. Suban rápido. Con el corazón palpitante, ellos entraron en la parte trasera del vehículo, el frío del metal contrastando con la calidez de su desesperación. A medida que la furgoneta se alejaba de la casa, María sintió que varias capas de su vida se deshacían, cada kilómetro la acercaba a un destino incierto. ¿Quién eres?,
preguntó José, su tono exigente hilando la confusión con la desconfianza. Y, sobre todo, ¿cómo sabes sobre nosotros? Soy Javier, un amigo de la familia, se presentó el hombre, sin dejar de observar la carretera. Y no tengo tiempo para explicaciones largas. Lo que importa es que están en peligro. Alguien está buscando a Jorge y si no se mueve pronto, podría ser tarde. El nombre de su hermano resonaba en la furgoneta como un eco aterrador. María se giró hacia Jorge, viendo el temblor en su mandíbula. ¿Por qué? Javier tomó un profundo aliento, un signo de carga emocional. Porque no solo es tu hermano. Hay secretos que vinculan a nuestra familia. Secretos que pueden costarles la vida si no son cuidadosos. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué está pasando aquí? María sintió que el aire se le escapaba, como si la furgoneta se montara sobre sus propios miedos. No es momento de jugar con palabras, insistió, su voz firme, aunque su corazón se retorcía. Si estamos en peligro, necesitamos la verdad ahora mismo. Hay un grupo que quiere deshacerse de Jorge. Por razones que van más allá de lo que conocen. Deben encontrarse con su antiguo contacto pronto. ¿En él reposa la clave que los pueda ayudar? ¿Qué contacto?, preguntó Jorge, su voz ahora un susurro temeroso. Alguien que sabe del pasado oscuro de la familia. Él puede proporcionar información y una salida, Javier respondió, los ojos fijos en el camino, como si cada curva pudiera traer sorpresas que no deseaba enfrentar. María sintió que una ola de determinación la invadía. ¿Dónde está ese contacto? En la vieja biblioteca, a las afueras de la ciudad. Pero cuidado, no estamos solos en esto. Hay ojos observando. Es un juego peligroso, dijo Javier, inclinándose hacia adelante, la seriedad en su expresión palpable. Sin embargo, las palabras del extraño la llenaron de una chispa de curiosidad. La biblioteca, un lugar que había visitado en su niñez, lleno de recuerdos de risas y aventuras. Pero ahora, esa misma biblioteca se convertía en el umbral de un oscuro destino. Vamos, no podemos perder tiempo, instó María, la valentía surgiendo desde lo más profundo de su ser. La furgoneta se deslizó en la oscuridad, un remolino de incertidumbre y decisión. Mientras se acercaban a la biblioteca, María se sentía como si estuviera cruzando un puente en lugar de un trayecto, un puente hacia su pasado, hacia la verdad que siempre había estado escondida. El murmullo de sus pensamientos fue interrumpido de repente por un sonido ensordecedor. Un coche se acercaba a gran velocidad, luces brillando como un faro amenazante en la noche. El pulso de María se aceleró ante la posibilidad del peligro. «Agáchense», gritó Javier, su tono lleno de urgencia. El automóvil los alcanzó pronto y el mundo exterior se convirtió en un caos, mientras la furgoneta comenzaba a zigzaguear. María miró a Jorge y Alejandro, sus rostros reflejaban el pánico y la incertidumbre. No, pensó, porque en ese instante comprendió que la batalla por su libertad apenas estaba comenzando. Cuando las luces del coche enemigo comenzaron a desdibujarse detrás de ellos, María se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo descubrir la verdad, sino enfrentarse a aquellos que habían decidido mantenerla oculta. La biblioteca no solo era un destino, sería un campo de batalla, donde los secretos del pasado y sus consecuencias se enfrentarían al poder del presente. Finalmente, lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se transformaba en algo más grande. La noche estaba lejos de terminar, y con cada milla recorrida, María se preparaba para enfrentarse a un adversario desconocido, pero esta vez, armada con el fuego de su propia verdad. ¿Estamos listos para esto?, murmuró, sabiendo que estaba a punto de pisar terrenos que jamás había imaginado. Solo si tú lo estás, replicó Jorge, su voz firme, unificada en un propósito nuevo. La biblioteca les esperaba, y con ella, el turbulento regreso a su historia oscura. La biblioteca se vislumbraba a lo lejos, un edificio antiguo con un aire de misterio que parecía contar historias olvidadas. Las sombras vertiginosas y los árboles frondosos rodeaban el lugar como si intentaran protegerlo. A medida que la furgoneta se detenía, el corazón de María latía con fuerza en su pecho, como si presintiera que aquel momento marcaría un antes y un después en sus vidas.
Salgan, rápido, urgió Javier, sus ojos parpadeando con la luz tenue de la farola cercana. El aire fresco les golpeó el rostro, rejuveneciendo sus espíritus mientras salían. María se sentía extraña, era como si la biblioteca la llamara, como si los libros guardaran secretos que solo ella pudiera desenterrar. ¿Qué hacemos si alguien nos ve?, preguntó Alejandro en voz baja, el temor evidente en su tono. El lugar, a pesar de estar abandonado, parecía un escenario de un juego peligroso. No debemos demorar. Sigamos hacia atrás, cerca de la entrada lateral. Allí hay una puerta que siempre se dejaba entreabierta, respondió Javier, guiándolos. Su voz estaba imbuida de urgencia. Con cada paso que daban, las dudas y temores se entrelazaban con la determinación de encontrar respuestas. María sabía que el tiempo apremiaba y que su familia estaba en juego. Finalmente, llegaron a una puerta que chirrió levemente al abrirse. El olor a papel antiguo y polvo llenó sus pulmones. «Es aquí», murmuró Javier, aún en vigilancia. «El contacto debería estar en la sala de atrás. Aunque recuerda, nadie puede saber que estamos aquí». María asintió, el valor en su interior creciendo como una llama. Al entrar, la luz tenue iluminaba el salón, revelando estantes repletos de libros. Un mundo de palabras, historias y, tal vez, verdades. «¿Dónde está él?», preguntó Jorge, mirando alrededor con inquietud. «He dicho que debe estar aquí, escuchen», respondió Javier, tensándose. Un sonido suave recorrió el entorno, algo que rompía el silencio del lugar. Un susurro. Un movimiento. María contuvo el aliento. «¿Quién está ahí?», llamó sentándose en el borde de una mesa, el miedo vampirizando su valentía. Las sombras parecieron cobrar vida, cada rincón del lugar se volvió un posible escondite para un enemigo. La figura por fin emergió, un hombre de edad avanzada, con cabello canoso y brazos delgados que cargaban la sabiduría de muchas historias. «Tuve un presentimiento de que vendrías, María», dijo con un acento suave pero seguro. «¿Quién eres?», la curiosidad y el asombro llenaban su mente. «Soy Alberto. Conocí a tu padre y a tu abuelo. Hay muchas historias que deberías saber, muchas que han estado escondidas por generaciones», dijo mientras sus ojos se posaban sobre Jorge. La habitación se llenó de tensión, como si las palabras que seguían pudieran romper por fin el silencio de los años. «¿Por qué nos busca ese grupo?», indagó Jorge, su voz entrecortada por la ansiedad. Alberto suspiró, su expresión oscura. «Lo que ocurrió en el pasado a tu familia dejó una huella. No solo en ti, Jorge, sino en todos nosotros. Hay secretos que están mejor guardados, pero ahora pueden ser la clave para tu supervivencia o tu perdición». María sentía que su mundo se desmoronaba aún más, cada respuesta que esperaba solo traía nuevas preguntas. «Necesitamos saberlo todo», exclamó, su voz resonando en la biblioteca vacía. «No hay tiempo que perder. Si están dispuestos a afrontar la verdad, deben hacerlo con cuidado». «La oscuridad que acecha no perdona», advirtió Alberto, su mirada penetrante llenando la habitación con un peso palpable. Una puerta se cerró de golpe, resonando en el silencio. Los tres se miraron, el pánico en sus ojos. «¿Qué fue eso?», preguntó Alejandro, temblando. «Nos están buscando», dijo Javier, de repente tomando la delantera. «Abran los libros, busquen ocultos y salidas. No podemos permitir que nos atrapen aquí». Mientras todos comenzaron a buscar frenéticamente, María sintió que las paredes del lugar se cerraban sobre ellos. ¿Qué revelaciones estaban a punto de salir a la luz? La oscuridad del pasado se infiltraba velozmente en su presente. Cuando el sonido de pasos se acercó cada vez más, María supo que había llegado el momento de enfrentar lo desconocido. ¿Podría realmente su familia manejarla? ¿Verdad que se estaba cerniendo sobre ellos? La biblioteca, su refugio, podría convertirse en su tumba o en su liberación. Con el corazón palpitando y la adrenalina recorriendo su cuerpo, se aferró al primer libro que encontró, determinado a descubrir qué secretos lo hacían tan esencial, porque lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que nadie podría imaginar. Y, en ese instante, una luz entre las sombras iluminó la página. ¿Sería la clave que tanto necesitaban? María sintió que el peso de la historia la envolvía al abrir el libro desgastado que había elegido.
Sus manos temblaban, no solo por el miedo palpable en la sala, sino porque el libro podría contener respuestas que cambiarían el rumbo de sus vidas. Cada página estaba repleta de palabras que parecían susurrar secretos ocultos. La luz vacilante resaltaba la polvorienta tipografía, danzando como sombras en su mente. ¿Qué dice?, preguntó Alejandro, acercándose nerviosamente. María se apresuró a leer, casi sin inhalar. Habla de un pacto hecho por mis antepasados, algo sobre protegernos de un enemigo antiguo. Su voz titubeaba al pronunciar cada palabra. Habla de un legado de valentía y de un poder especial que se transmitía de generación en generación. Javier, que había estado observando cada movimiento en el exterior, susurró, ¿y cómo podemos usarlo? No entiendo nada. Su ansiedad era evidente, el peligro acechaba y el tiempo no estaba de su lado. Debemos encontrar más información, quizás en otros libros, sugirió Jorge, que había comenzado a buscar frenéticamente entre los estantes. Lo que sea que nos protege, necesitamos descubrirlo ahora. El sonido de pasos resonaba cada vez más cerca. María sintió que el pánico la invadía, pero se obligó a concentrarse. ¿Era posible que su familia tuviera un poder real? Razones y emociones se entrelazaban en su mente mientras cerraba el libro por un momento, centrándose en su historia. Si esto es cierto, podríamos tener una oportunidad, una forma de luchar si vienen a buscarlo. Sin embargo, la incertidumbre pesaba sobre ellos. La puerta trasera se cerró de golpe y un eco sordo resonó en la biblioteca. Cada uno se congeló en su lugar, buscando una brújula en un mar de miedo. ¿Qué estaban dispuestos a arriesgar? Lo que estaba en juego era mucho más que un simple legado, eran sus vidas. María, sigue leyendo, ordenó Javier, sintiendo la presión de la situación. La urgencia en su voz cortó el aire denso de la sala. No tenemos tiempo. Por favor. Con determinación renovada, María volvió a abrir el libro, cada palabra ahora resonando con una nueva intensidad. Un pasaje específico la atrapó, hablaba de un ritual de unidad, una ceremonia que podría invocar la fuerza ancestral de sus antepasados. Debemos hacerlo, necesita que estemos juntos, conectados, esto podría darnos la fuerza necesaria para enfrentar a ellos, dijo. Recordando las advertencias de Alberto, Jorge y Alejandro se miraron, limitados por la preocupación, pero también intrigados. ¿Y cómo se lleva a cabo?, preguntó Alejandro. Parece que solo se puede realizar en un lugar sagrado, y este dice que deberíamos encontrar un símbolo específico, explicó María, su voz cargada de esperanza. Pero cada minuto que pasaba, el sonido de pasos resonaba por los pasillos de la biblioteca. Se están acercando. Tenemos que movernos, gritó Javier, y el pánico se apoderó de ellos de nuevo. Sin una estrategia clara, comenzaron a buscar frenéticamente un símbolo entre los libros y, de pronto, María vio algo que brillaba débilmente en una esquina. Miren, exclamó, dirigiendo su dedo hacia un objeto metálico sobre un pedestal cubierto de polvo. Era un medallón con el grabado de un árbol, con raíces y ramas que se extendían. Esto podría ser el símbolo. Mientras se acercaban al medallón, el ambiente se tornó aún más tenso. Las sombras parecían alargarse y el sonido de pasos se intensificaba. María podía sentir su pulso acelerado, cada latido de su corazón resonando con fuerza. Sabía que esto era su última oportunidad. A medida que sus manos alcanzaban el medallón, un grito resonó en la distancia. ¡Ahí están! La búsqueda los había encontrado. «Tómalo», gritó Javier, empujando a María hacia adelante. Ella tomó el medallón con ambas manos, sintiendo el frío del metal en su piel. Un rayo de luz iluminó el objeto justo cuando la puerta se estrelló contra la pared. «Ahora», gritó Jorge, y en ese instante, comprendió que no solo estaban luchando por su vida, sino por el legado que llevaban de sus ancestros. María cerró los ojos y con toda su fuerza, repitió las palabras que había leído, con la esperanza de que el poder ancestral fluyera a través de ellos. Mientras un viento repentino barría la habitación, cortando la oscuridad, ella no pudo evitar preguntarse, ¿los antiguos poderes realmente despertarían y los protegerían? La respuesta estaba por venir. La biblioteca, que alguna vez fue un refugio, ahora se convertía en el campo de batalla donde las verdades se revelarían y los secretos saldrían a la luz,
¿Pero tendrían la fortaleza para unir sus fuerzas antes de que fuera demasiado tarde? El aire en la biblioteca se espesó tras la revelación del medallón. María sintió una energía vibrante fluir a través de ella. El antiguo objeto parecía casi cobrar vida, susurrando promesas de fuerza y unión. Con el corazón acelerado, ella pronunció las palabras del ritual de unidad, confiando en que la conexión ancestral que necesitaban despertaría. Las sombras en el pasillo se alzaban amenazadoras, el grupo de hombres que habían venido por ellos se acercaba, decidido a atraparlos. «Estamos aquí», y gritaron voces furiosas mientras se apoderaban de la entrada. María se armó de valor al escuchar el estruendo detrás de la puerta. Sabía que no había marcha atrás. «Conéctense conmigo». «Tómense de las manos», exclamó María, sintiendo como el poder del medallón invocaba una fuerza colectiva. Alejandro y Jorge obedecieron, aferrando sus manos con una intensidad desesperada. El medallón comenzó a brillar intensamente. La energía crecía en espiral alrededor de ellos, generando una atmósfera electrizante. María cerró los ojos y se concentró en los ecos del pasado. Pasaron imágenes de sus antepasados, como velas encendidas, fusionándose con la de ella. «Déjame sentir tu valor, déjame sentir tu fortaleza», gritó en su interior. Las puertas se estremecieron, y una sombra oscura abre el paso. De repente, una figura emergió entre la penumbra, un hombre desaliñado y siniestramente familiar. Era el líder del grupo que había estado acechando a Jorge, un hombre que había sembrado el miedo en sus vidas. «¿Qué crees que puedes hacer con un medallón viejo?», arrogante, su risa resonó en el aire denso. «Estamos listos para enfrentar nuestro destino», replicó Jorge con seguridad, interrumpiendo la risa del enemigo. La vidente de la fuerza ancestral fluía en sus venas, su voz resonando como un eco del pasado. La sombra vaciló, la duda iluminándose en sus ojos. «Crees que tienes el control porque has encontrado un objeto antiguo, pero no sabes lo que estás convocando», advirtió con un tono frío, pero aún alberga su duda. Pero María sintió una oleada de confianza llenándola, el vínculo entre ellos solidificándose. «Ahora», gritó María de repente, apretando el medallón entre sus manos. «Unámonos». La luz brillante del medallón se expandió, envolviendo a los tres y haciendo que el tiempo pareciera detenerse. Hitos de luces comenzaron a danzar en el aire, como un espectáculo como nunca antes habían visto. La energía en el aire provocó un estallido de poder que estalló hacia afuera, sacudiendo las bases de la biblioteca. El brillo blanco rodeó sus cuerpos y se proyectó hacia el enemigo, desatando una ola de luz que lo empujó hacia atrás. «No. No puede ser», gritó el líder, mientras la fuerza ancestral rompía sus defensas. «Esto es por nuestros ancestros y por la justicia», añadió Alejandro con intensidad, sintiendo que la fuerza familiar los mantenía unidos. El poder aumentó, cada palabra pronunciada por María conectando con el legado de lucha y valentía que llevaban. «Seremos nunca más víctimas, sino guerreros de nuestra historia». El enemigo comenzó a desvanecerse, su figura perdida en la brillante luz que emanaba del medallón. Con cada corriente de poder que emitían, las sombras que habían perseguido a la familia durante años se disipaban, llevándose consigo el miedo y la angustia. El estruendo de la batalla se sintió a lo lejos, el aire cargado de posibilidades. Lo que había comenzado como un juego de luces se convirtió en una explosión de esperanza. Las murallas del pasado se agrietaban y juntos estaban forjando una nueva realidad finalmente. Silencio se posó alrededor de ellos. Las sombras se habían ido, la biblioteca, su antiguo refugio, ahora era un espacio de renacimiento. Un lugar donde se lidiaba con el pasado, donde se liberaban de los fantasmas que los habían atormentado. María abrió los ojos. «Hemos hecho algo increíble», susurró, sintiéndose llena de un nuevo propósito. El medallón brillaba suavemente, un recordatorio constante de la fuerza que tenían en ellos y que la familia siempre había tenido. Jorge miró a su hermana, con un renovado respeto en sus ojos. «No solo eres mi hermana, eres una guerrera, y esto fue solo el comienzo», dijo con un brillo de orgullo. Alejandro tomó la mano de María entre la suya, su conexión ahora más fuerte que nunca. Juntos, somos imbatibles. Con un paso decidido, avanzaron hacia la salida de la biblioteca. Con cada paso, dejaban atrás las cadenas que los ataban al miedo.
Mientras las luces de Iztapalapa iluminaban el camino, María sintió que podía finalmente volar, un espíritu libre, una mujer decidida a buscar su propia vida, empoderada por el amor y la lucha de su pasado. «Es el momento de construir nuestro futuro», proclamó María, su voz resonando con fuerza. Cada uno asintió, uniendo fuerzas, listo para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, no solo como hermanos y pareja, sino como un equipo indestructible. El viaje de transformación de María no solo la había liberado de las sombras del pasado, sino que le había enseñado que el amor y el coraje siempre son los mejores medicamentos. Desde la oscuridad hacia la luz, su historia apenas comenzaba, pero ya era un testimonio viviente de que nunca es tarde para encontrar la verdad, recuperar el poder y, sobre todo, amar sin miedo. Ahora es tu turno de ser parte de esa transformación. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que te inspirarán. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conocer estas historias increíbles. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, quiero saber qué pensaste. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.